Finalmente salió la actualización y con ello algunos cambios ocultos que debes activar. Por ejemplo, esta configuración que hace que los snipers sean automáticos, o esta otra que nos permite sincronizar CB de forma manual a cualquier mira. También hablaremos de la misión de élite y las nuevas recompensas. ¿Te gustaría saber cuáles son todos los cambios? Entonces te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo los cambios más importantes que llegaron con la actualización. Mira este lobby, bro, mira este lobby, se ve espectacular. Antes me gustaría agradecer a Rodolfo por hacerse miembro del canal. En verdad, muchísimas gracias. También a los demás miembros y a mi comunidad por estar apoyando todos mis videos. Y si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Cuando queremos hacer un disparo con sniper o rifle de cerrojo, debemos aplastar el botón de disparo y luego soltar entre cada uno, ya que si mantenemos el botón de disparo presionado, no lo hará de forma automática, al menos era antes. En ajustes básicos salió una configuración que hace que los snipers sean automáticos, activación previa de mira con mecanismo cerrojo. Con el ajuste activado, ahora podemos mantener presionado el botón de disparo y nuestra arma empezará a disparar hasta acabarse las balas, es decir la munición. Básicamente sería un disparo automático, pero solo aplica para rifles de cerrojo, es decir sniper y algunos tiradores, no aplica para todos, obviamente se le puede sacar provecho. En el juego cuando apuntamos, nuestra arma hace una especie de zoom, a mucha gente eso no le gusta y lo cambia en las configuraciones. El ajuste se llama sincronizar CB para hacer zoom con la mira, básicamente se activa. Como ya sabemos, esto hará que nuestra mira al apuntar no haga demasiado zoom, sin embargo esto se aplicaba para todo tipo de mirillas. Ahora se puede elegir a detalle qué tipo de mira queremos para esta configuración, por ejemplo yo no quiero punto rojo, se la desactivo. De esta manera el ajuste sincronizar CB para hacer zoom con la mira está disponible solamente en las miras que seleccionemos. La verdad creo que esto era más que necesario, ya que antes no se podía seleccionar de forma manual. Ahora en el campo de práctica tenemos un apartado que se llama cobertura de metal. Básicamente podemos poner un obstáculo frente al enemigo para poder probar. La cobertura es de metal, sin embargo diferente tipo de grosor hará que esta arma pegue más daño o pegue menos daño. Básicamente todo esto ya se puede probar. Puedes intercalar con el tipo de grosor, puedes cambiar accesorios, incluso puedes cambiar de arma. Lo que importa es que pruebes el daño para que de esta manera en partida lo tengas en cuenta. Aunque no lo creas, mucha gente ni siquiera sabe que se puede disparar a través de las paredes y bueno, esto es una buena opción para que la gente que no sabe por lo menos sepa. Esto está en el campo de entrenamiento. Seguro cuando entraste a la sección de igualadas te encontraste con este apartado. ¿Qué significa? Básicamente son iconos de medalla por hacer misiones y conseguir medallas de leyenda. En total son 2 niveles, la primera por conseguir 6 medallas y la segunda por conseguir 9 medallas. Para equiparnos este nuevo icono tenemos que irnos a nuestro perfil, luego le damos en icono y hasta abajo lo podemos encontrar. De momento aparece bloqueado, pero se espera que próximamente esté disponible. También seguramente te apareció esto cuando entraste a la misión de élite, reclamar un arma legendaria. Tenemos todas las medallas disponibles. No te asustes, tampoco te emociones porque esto es un bug, no sabemos que esta sea el arma legendaria, no está confirmado. Así es amigos, el cambio de BR que habíamos visto que llegaría sí ha llegado y básicamente se elimina el avión de reanimación, es decir el reaparecer será diferente. Ahora, una vez tus compañeros escaneen tu placa, no hay que esperar 2 minutos, solamente un par de segundos y vamos a reaparecer en el cielo. En ese lapso podrás cambiar tu clase sin ningún tipo de problemas y vas a reaparecer siempre cerca de la zona, tus compañeros y la caja donde moriste. Yo creo que este cambio es de los mejores y más positivos que ha llegado al juego, ya que le dará al VR mucho más frenetismo. Sin embargo, pobre para la gente que juega solo contra squad, será difícil.
El nuevo asalto LAC 53 ya se puede probar en el campo de práctica, así es, te vas a los asaltos y hasta abajo está. Debo decir que el diseño de esta arma se me asemeja demasiado a la Grau, no sé por qué, sin embargo esta tiene una mira un poco más estorbosa. Se puede apreciar que esta arma tiene cadencia baja y su velocidad tampoco destaca tanto, sin embargo destaca en otra cosa y es su increíble daño. Esta arma te revienta de 2 disparos a corta media distancia al pecho y a la cabeza, estamos hablando de un arma que realmente está bien potente. Además su retroceso en su mayoría es vertical, eso hará que el arma no sea tan difícil controlar a la hora de estar disparando. Obviamente esto es su versión base, pero de primeras yo estoy viendo que sí merece la pena usarse esta arma. Mándale este video a tu compa el manco que no sabe jugar punto caliente porque ha salido hasta un tutorial. Así es amigos, esto era más que necesario porque en partidas igualadas al parecer mucha gente no sabe jugar este modo. Obviamente lo digo como sarcasmo, esto está pensado para nuevos jugadores, pero vuelvo a insistir, algunos viejos lo necesitan. Cuando completes el tutorial vas a conseguir algunos créditos, algunas tarjetas de arma y por supuesto escudos de rango. Hablando de rango, si nos vamos a partidas igualadas y luego seleccionamos donde dice construcción de recompensas, veremos que estas se han actualizado. En la parte de arriba puedes actualizar y en esta ocasión ha salido la temporada número 4, donde incluía una alias y una OTS si no me equivoco. Esto está bien para jugadores que no jugaban o que simplemente no llegaron. Por ejemplo, yo no llegué a leyenda en VR y no conseguí al personaje, pero el arma sí lo conseguí. Nueva ventaja asesino en la de color azul. Al pasar 90 segundos de juego te va a mostrar en el minimapa los enemigos con más rachas arriba de 3 y BM de 4. Si tú eliminas a estos enemigos conseguirás puntos de experiencia extras, es decir un poco más. Otro cambio que también estará llegando próximamente es el cargador o munición de la Yak 12. Esta nueva munición hará daño por quemadura. Si de por sí la Yak 12 está rotísima porque es semiautomática, ahora imagínate con esto. También quisiera recordarles que ya se actualizó la ruleta gratis con anuncios, obviamente para la gente que le aparezca. A mí por ejemplo ya se me actualizó y en esta ocasión me dan una H-Bra. Bueno, me dan entre comillas porque tengo que ver un montón de anuncios para poder conseguir. Yo solamente se los recuerdo por si quieren sacar la recompensa principal, ahí ustedes verán. Y nada más gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido. Sin nada más que decir me despido y nos veremos hasta la próxima en otro video.